El profeta que me correspondió a mí para la exposición es el profeta Jeremías. Lo primero que debemos mirar es quién fue Jeremías. Jeremías nació en Anatot, que es un pueblito de Benjamín, a 6 kilómetros de Jerusalén. Su origen campesino va a marcar hechos centrales de su vida, aunque vivía en la capital. Predica con ilusión a los campesinos del norte en su juventud. Compra un campo en Anatot cuando ya estaba perdido la esperanza de vivir en la tierra. Su imagen más profunda de Dios es la de un manantial de aguas, con la duda de si no será un espejismo de aguas falsas. Sobre la fecha de nacimiento de Jeremías, los exégetas calculan más o menos al año 650, ya que recibe la vocación en el año 627, año 13 de Josías. Pero el libro habla de que antes de que naciera te consagré, profeta de las naciones te constituí, en Jeremías 1:5. Si nació hacia el año 627, se explica mejor su escasa participación en los primeros años de la Reforma. Si bien parece seguro que en su mocedad colaboró en la vuelta a Yahvé del Reino del Norte. Eso lo encontramos en los capítulos 26 y el capítulo 30. Pero sus años de mayor presencia profética ocurrieron con el rey Joyaquín, el mismo año 609. Tuvo el famoso discurso del templo que nos viene narrado en los capítulos 7 y 26 de Jeremías. Allí, en este discurso, acusa al rey Joyaquín de explotar, de asesinar al pueblo, y le hace denuncias y gestos proféticos ante las élites y el pueblo. Ante la oposición de la clase dirigente, hace escribir a Baruch es su secretario, un rollo de oráculos en los cuales escribe las amenazas y hace que su secretario las lea en el templo. El rey, ¿qué hace? Quema el rollo con estas amenazas, escrito entre el año 605 y 604. ¿Y Jeremías qué hace? Lo vuelve a reescribir, a hacer escribir nuevamente y lo amplía. Los últimos años del profeta le toca también seguir el mismo destino del rey Sedecías cuando la deportación a Babilonia. Este rey imprime a Judá, la misma suerte le toca vivir a Jeremías. Jeremías proclama reiteradamente la necesidad de someterse a Nabucodonosor, siervo de Yahvé. Eso lo encontramos, esa frase, en Jeremías 25:9, como una solución para salvaguardar la vida, someterse a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Lo mismo lo dice el texto: yo he puesto todos estos países en manos de mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia. El profeta les advierte al pueblo que se trata de una cuestión de vida o muerte y pocos pueden salvar su vida. Jeremías 21:8. Él mismo es de esos pocos de la élite allí a los que Nabucodonosor les concede gracia. Pero una facción de los que se quedaron asesinan al gobernador. Había sido nombrado gobernador por el rey de Babilonia y lo arrastran consigo hacia Egipto. Allí, fracasado y desterrado, debió morir Jeremías no mucho después. Este profeta, como Moisés, podremos concluir diciendo que acaba realizando un anti-éxodo que quiso siempre evitar. Como todos los profetas, es un poeta, pero lo novedoso de Jeremías es su estilo personal. Y es que en una primera parte lo que vemos de él es que utiliza las metáforas de Oseas. Es decir, su lenguaje habla de la relación del hombre con Dios en términos esponsales o paterno-filial, lleva una carga afectiva y pasional grande. Pero por otro lado, vemos el otro mensaje que tiene que proclamar duro, arduo, hasta merecer el sobrenombre de terror en torno. Hace que este profeta, sensible al dolor de su pueblo, como lo es Jeremías, sufra en carne propia, psíquica y físicamente, esas mismas palabras duras que él mismo tiene que anunciarle al pueblo. Le duele. Son famosos en Jeremías los escritos llamados las confesiones. Un ejemplo lo vemos en Jeremías 11:18 y 12:6, en las cuales se revelan momentos dolorosos, difíciles del profeta. La carestía, la sequía, la invasión anunciada y temida le hacen sufrir al profeta y expresa desde lo hondo de su corazón ese dolor. Pasamos al contexto histórico. ¿En qué contexto vivió el profeta? Lo ubicamos
en el reinado del rey Josías y sus descendientes. En Segunda de Reyes 22 nos cuenta que el rey Josías hizo lo recto a los ojos de Yahvé y siguió en todos los caminos de David su padre. Lo siguió en todo. ¿Qué hizo el rey Josías? Llevó a cabo la reforma, potenciada por el hallazgo de un libro de la ley que encontraron allí los trabajadores cuando estaban en sus trabajos de reformar el templo, hacia el año 622. Entonces, ¿en qué consistía esta gran reforma? La centralización religioso-cultural, acabando no solamente con la magia, la adivinación, la prostitución sagrada y sacrificios de niños y los cultos a dioses extranjeros en los que se había metido el pueblo, sino también con el culto yavista que se tenía en los santuarios esparcidos un poco por todo el país, especialmente en el norte, Betel, Gilgad, Samaria y otros. Junto a esto también tuvo aspectos sociales y jurídicos que reformar, pero de ello estamos mucho menos informados. Lo cierto es que esa centralización cultural no fue sin duda más ventajosa solamente para el clero de Jerusalén, que vio reforzado su poder, sus ingresos económicos y demás. Esto le llevó a que Jeremías tuviera contratiempos y se enfrentara a estos sacerdotes y profetas del culto oficial del templo. Menos aún fue decisiva para un cambio de conducta con respecto a las exigencias de justicia y fraternidad de la alianza. Es decir, no favorecieron esas cosas. Jeremías no era demasiado partidario de esta reforma, aunque en un primer momento simpatizó, pero después, por la falta de conversión del pueblo, se apartó, se enfrió su entusiasmo por esta reforma. Y eso lo vemos en unos apartados de unas predicaciones de Jeremías. En el capítulo 7 y versículo 26 encontramos estos testimonios. Pero Josías, con su reforma religiosa, pudo lograr lo que quería, que era la reforma de la religión cultural y también la emancipación política y nacional, tratando de reincorporar a su territorio también el reino y la gente del norte, el antiguo rey de Israel. El tráfico final llegó en su enfrentamiento en Megiddo con el faraón Neco, que iba en ayuda de Asiria. Allí encontró la muerte. Este rey, ya para resumirlo, según el juicio deuteronomista en Segunda de Reyes 23-25, se volvió a Yahvé con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza. Como ningún otro rey, según el testimonio póstumo de Jeremías, también que lo encontramos en 22:15, fue modelo de justicia para con los pobres. Después de este gran rey, lo sucedió su hijo Joyaquín. Y si su padre hizo las cosas bien, este hombre hizo lo contrario. Fue impuesto por Neco en la vuelta de Carquemitz. Este rey hizo el mal a los ojos de Yahvé. Hizo el mal a los ojos de Yahvé, enteramente como hicieron sus padres, excepto, claro, su padre Josías. Por el libro de Jeremías sabemos muchas cosas más. Por ejemplo, explotó a su pueblo, le gustaba el lujo, hizo atropellos, derramó sangre inocente. Vea Jeremías 23:13. Además de despreciar soberbiamente la palabra de Dios escrita por el profeta. El rey Joaquín, en el año 597, 3 meses, tal vez un niño, 8 años al iniciar su reinado. Este hijo de Joaquín fue depuesto por Nabucodonosor y llevado cautivo a Babilonia. Allí permaneció cautivo por más de 37 años en la cárcel, Segunda de Reyes 24:15, y allí murió, sin volver a su tierra ni ver a un hijo suyo sucederle en el trono, como lo denunció Jeremías, un sin hijos, un fracasado en vida. Jeremías 22, 24, 30. Nabucodonosor impuso a Sedecías, hermano de Josías, y llamado antes Matanías, como rey de Jerusalén.
Con ello se creó el conflicto dinástico, pues nunca hubo sucesor efectivo, y el conflicto histórico profético sobre el verdadero resto de Israel, los deportados a Babilonia o los que se quedaron en Palestina. ¿Cuáles son? Una tercera ambigüedad de este reinado fue la elección política entre el sometimiento a Babilonia, como exigía Jeremías, era la opción y la salida que veía el profeta Jeremías, o la rebelión, apoyada por Egipto y secundada por Sedecías al fin, pues. Esta misma ambigüedad va a regir sus relaciones con el profeta. Lo deja encarcelar, pero permite que sus cortesanos le ayuden, le hacen consultas secretas, pero no hace caso a sus exigencias. Pasamos a otro punto y es la predicación del profeta. En la predicación del profeta vemos que lo primero que él hace es contra el culto falso del templo. Jeremías no se deja engañar por las apariencias. Si la reforma de Josías sirvió, no fue principalmente por lo cultual, sino por la justicia que estableció y la defensa de los pobres que practicó. Apenas subió al trono, Joyaquín, Jeremías recibe la orden de predicar el oráculo, de predicar contra el culto pervertido de Jerusalén en el propio templo. Entonces, ¿qué es lo que denuncia el profeta Jeremías? La falta del cumplimiento de la ley y la desobediencia a las palabras del profeta, Jeremías 26:4. Pues más concretamente, denuncia el no hacer la justicia mutua, oprimir al forastero, al huérfano, a la viuda, verter sangre inocente, robar, matar, adulterar, jurar en falso, incensar a Baal y seguir a otros dioses. Jeremías 7. Cuando se practican esas injusticias, dice el profeta, con el prójimo, ya se está siguiendo a otros dioses, no a Yahvé. Eso es en verdad hacer un ídolo explotador, sangriento y mentiroso del Dios de vida y justicia revelado. Además, Jeremías va hasta el fondo. Con ese culto, dice, lo que hacen es procurarse una falsa seguridad religiosa y lo que es aún peor, es decir, utilizar esa confianza religiosa como una cobertura ideológica de su injusticia y de mala conducta para seguir actuando así tranquilamente. Podríamos decir una tapadera para poder seguir viviendo a sus anchas y a sus antojos. Por eso dice el profeta que han convertido el templo en una cueva de bandoleros. Jeremías 7:10. Y si lo hacemos en un contexto, ¿a qué nos suena esta palabra? A Jesús en el templo, el Jesús de Nazaret. Cuando él también va allí al templo, y los sinópticos dicen que Jesús utiliza estas mismas frases de Jeremías, Marcos 11:15. La reacción de las autoridades cultuales, sacerdotes y profetas del templo, no fue diversa en ambos casos, en Jeremías y en Jesús. Lo que pasa es que Jeremías tuvo más suerte de contar con el apoyo popular y la memoria histórica de los más viejos que recordaron el oráculo incumplido de Miqueas. Eso está en Jeremías 26:7. El segundo punto de la predicación del profeta es el doloroso conflicto intraprofético, es decir, Jeremías ante los falsos profetas. Hemos visto a los profetas defendiendo el culto oficial junto con los sacerdotes y condenando a muerte a Jeremías en el episodio del templo. No estaban de acuerdo con la predicación de Jeremías. Ya desde su ministerio en el norte parecía que se enfrentó a los falsos profetas que iban en pos de Baal o profetizaban con mentiras y fraudes. Su delito mayor de los falsos profetas era embaucar al pueblo con las falsas promesas de paz cuando no había paz. Jeremías 6:14, 8:11, 14:13. Pero no era fácil para Jeremías estar tan seguro. Él mismo sufrió una o varias crisis graves y nuevamente lo vamos a encontrar en las confesiones, en esos relatos de él o de Jeremías que se titulan las confesiones, especialmente por ejemplo en 15:18, 17:15. Ante la palabra y el gesto de Hananías se queda sin respuesta y se fue por su camino. Ahí vemos como la inseguridad del profeta, hasta que percibió las nuevas palabras del Señor en 28:1-17. En el capítulo 23 tenemos la difícil y permanente tarea de encontrar criterios para distinguir la verdad de la falsa profecía.
Y el criterio del cumplimiento no es muy decisivo, lo dice el profeta Jeremías, para hallar la verdad. No es decir, yo cumplo y ya con eso las cosas pues están siendo verídicas o por eso encuentro la verdad. En cambio, Jeremías señala con seguridad que los profetas opuestos a su mensaje son falsos profetas, porque no recibieron ninguna palabra de Yahvé, sino sus propias fantasías. Y esto lo demuestran sus malas acciones, su fornicación, su proceder con falacia, dándose la mano con los malhechores y sobre todo el no cambiar ellos ni hacer que cambie la conducta de sus oyentes. Eso es clave para saber si es un falso profeta o un verdadero profeta. Un tercer punto lo tenemos sobre los últimos Davídidas. En la sociedad israelita, tras introducir la monarquía, el poder se centraba en el ungido de Yahvé, sacralizado por sacerdotes y profetas desde Samuel. Entonces, la corriente profética, muy crítica en el norte, parece aceptar demasiado, obviamente, la monarquía y hasta la promesa dinástica formulada por Natán a David. Pero esto también no les impedía ser críticos de las injusticias de cada rey histórico concreto. Y tal vez la proyección mesiánica que los profetas intentaban hacer a través del mandatario o del rey sea un sentimiento de desconfianza de una realización histórica satisfactorio en esa figura del rey. Jeremías se mueve en principio en esta línea. No son las élites dominantes las que inspiran confianza en el futuro, sino que Jeremías espera caminos de salvación por medio de minorías críticas del poder con él mismo y solidarias con los pobres y oprimidos de la tierra. Según esto, si no hay que negar en absoluto su valoración tan positiva del rey Josías, prácticamente de la justicia y defensor de los pobres, y así conocedor de Yahvé y muy fiel a Yahvé y que hizo bien las cosas, menos aún hay que suavizar sus críticas durísimas a Joaquín, incluso a Joaquín y a Sedecías, que ya se desviaron del camino de Yahvé. Con Jeremías llegamos a los anuncios más claros del final de la dinastía davídica. Y como cosa merecida por sus representantes y decidida por Yahvé. Fin de la dinastía. Por último, vemos la pasión de Jeremías como pasión de la palabra de Dios. Y es que lo curioso es que en el libro de Jeremías no se encuentra mucho de su nacimiento, de su niñez, de su juventud. Pero por el contrario se narra con lujo de detalles algunas escenas de su sufrimiento, como la paliza que le mandó dar el sacerdote Pashur. Eso lo encontramos en Jeremías 20. La condena a muerte que sacerdotes y profetas promovieron tras su discurso contra el templo. A partir del capítulo 37 de Jeremías, la biografía de su destino doloroso va seguida casi paso a paso. Tenemos que reconocer la importancia que adquiere el dolor del profeta. Es un punto interesante en el mensaje global del libro, porque no son solo sus palabras lo interesante, es la persona misma del profeta la que cobra como interés, y dentro de ella el enorme sufrimiento, fruto de un amor apasionado que le toca soportar. Con el episodio del rollo quemado y reescrito nuevamente, el redactor final de este capítulo ha querido dejarnos otro mensaje más profundo. Quien sufre el rechazo y hasta la muerte física, en este caso, no es el profeta, sino que es la escritura de Yahvé.